Meditación del Evangelio con María Valtorta. Capítulo 635. Lección sobre los sacramentos y predicciones sobre la Iglesia. Estoy en otro monte, más poblado aún, de los montes no lejos de Nazaret, a la que lleva un camino que bordea la base del monte. Jesús los invita a sentarse en un círculo más cerca a los apóstoles y detrás de estos los discípulos. Los que de los 72 no se habían desperdigado yendo a distintos lugares. Mas Zacarías y José y Marciam, que está a sus pies, en una posición de privilegio. Jesús, en cuanto se sientan y se callan, y están todos atentos a sus palabras, empieza a hablar y dice: Préstenme toda su atención porque les voy a decir cosas de suma importancia, y todavía no las van a comprender todas, ni tampoco todas las van a comprender bien. Pero aquel que vendrá después de mí les va a hacer comprender, así que escúchenme, pues. Y nadie está más convencido que ustedes de que sin duda la ayuda de Dios, y el hombre peca fácilmente sin su ayuda, pues es debilísima su constitución, y es debilitada por el pecado, y sería entonces un redentor imprudente, si después de haberles dado tanto para redimirlos, no les diera también los medios para que se conservaran en los frutos de mi sacrificio. Saben que toda la facilidad para pecar viene de la culpa, que, privando de la gracia a los hombres, los despoja de su fortaleza, que está en la unión con la gracia. Ustedes han dicho: pero tú nos has devuelto la gracia. No, ha sido devuelta a los justos, hasta mi muerte. Para devolvérsela a los próximos se requiere un medio que no será solamente una figura ritual, sino que imprimirá verdaderamente en quien lo reciba el carácter real de Hijo de Dios, cuales eran Adán y Eva, cuya alma vivificada por la gracia poseía dones excelsos que Dios había dado a su amada criatura. Ustedes saben lo que tenía el hombre y también saben lo que perdió el hombre. Ahora, por mi sacrificio, las puertas de la gracia están de nuevo abiertas y el río de la gracia puede descender hacia todos los que la pidan por amor a mí. Por eso los hombres tendrán el carácter de hijos de Dios por los méritos del primogénito de los hombres, por los méritos de quien les habla, su Redentor, su Pontífice eterno, su hermano en el Padre y su Maestro. Desde Jesucristo y por Jesucristo, los hombres presentes y los futuros podrán poseer el cielo y gozar de Dios, que es fin último del hombre. Hasta ahora, ni los justos, ni los más justos, aunque estuvieran circuncidados como los hijos del pueblo elegido, podían alcanzar de ninguna manera este fin. Dios consideraba sus virtudes y sus lugares estaban preparados en el cielo, pero éste les estaba vedado. Y negado les era el gozar de Dios, porque en sus almas, jardines benditos y florecidos con toda suerte de virtudes, estaba también el árbol maldito de la culpa original, y ninguna obra, por santa que ésta fuera, lo podía destruir. Y no es posible entrar en el cielo con raíces y con frondas de tan maléfico árbol. El día de la Parasheve, el suspiro de los patriarcas y los profetas, y de todos los justos de Israel se aplacó en el gozo de la redención cumplida, y las almas, más blancas que la nieve montañosa, hasta donde alcanzaba su virtud, se vieron libres incluso de la única mancha que las mantenía apartadas del cielo. Pero el mundo continúa. Generaciones y más generaciones surgen y surgirán. Pueblos y más pueblos vendrán a Cristo. ¿Puede Cristo morir para cada nueva generación para salvarla o para cada pueblo que a Él venga? No. Cristo ha muerto una vez y no volverá a morir jamás, en toda la eternidad. Habrá de suceder, pues, que estas generaciones y estos pueblos se hagan sabios por mi palabra, pero que no posean el cielo, ni tampoco gozan de Dios por estar heridos por la mancha original. Tampoco, porque no sería justo ni para ellos, pues vano sería su amor a mí, ni tampoco sería justo para mí,
porque demasiado pocos habría muerto yo por causa de ellos. Y entonces, ¿cómo conciliar estas cosas distintas? ¿Qué nuevo milagro va a hacer el Cristo, que ya ha hecho muchos, antes de dejar el mundo para ir al cielo después de haber amado a los hombres hasta querer morir por ellos? Ya ha hecho uno, dejándoles su cuerpo y su sangre para el alimento fortalecedor y santificador y para el recuerdo de su amor, y les ha mandado que hagan lo que él hizo para recuerdo suyo y como medio santificador para los discípulos y para los discípulos de los discípulos hasta el final de los tiempos. Pero aquella noche, purificados ya ustedes externamente, ¿se acuerdan lo que hice? Yo me ceñí una toalla y les lavé los pies, y a uno de ustedes, que se escandalizaba de aquel gesto demasiado humillante, le dije, si no te lavo, tú no tendrás parte conmigo. Y no entendieron lo que yo quería decir, ni de qué parte hablaba, ni de qué símbolo estaba poniendo. Pues bien, se los digo. Además de haberles enseñado la humildad y la necesidad de ser puros para entrar a formar parte del reino mío, además de haberles hecho observar benignamente que Dios, de uno que es justo y por tanto puro en su espíritu y en su intelecto, exige únicamente una última purificación de aquella parte que necesariamente más fácilmente se contamina, incluso en los justos, quizás solo polvo que la necesaria convivencia con los hombres deposita en los miembros limpios y en la carne. Además de estas cosas yo les enseñé otra. Les lavé los pies, la parte inferior del cuerpo, la que va entre el barro y el polvo, y a veces incluso entre inmundicias, para significar la carne, que es la parte material del hombre, la cual tiene siempre, excepto en los sin mancha original, o que por obra de Dios o por naturaleza divina, pues María Santísima por obra de Dios y Jesús por naturaleza divina, no tienen imperfecciones, a veces por tan mínimas que sean, que solo Dios las ve, pero que verdaderamente deben ser vigiladas para que no cobren fuerza y se transformen en un hábito natural, y deben ser agredidas para ser extirpadas. Yo les lavé los pies, pues, y cuando, antes de la fracción del pan y el vino, transubstanciados, en mi cuerpo y en mi sangre, porque yo soy el Cordero de Dios, y no puedo descender a donde Satanás tiene puesta su huella. Así pues, primero yo lavé, y luego me di a ustedes. También ustedes van a lavar con el bautismo a los que vengan a mí, para que no reciban indignamente mi cuerpo, y no se transforme en una tremenda condena de muerte. Se estremecen y se miran, con las miradas se preguntan, ¿y Judas entonces? Yo les digo, Judas comió su muerte. El supremo acto de amor ni siquiera le tocó el corazón. El extremo intento de su maestro chocó contra la piedra de su corazón, y esa piedra, en lugar de la tau, llevaba grabada la horrenda sigla de Satanás, que es la señal de la bestia. Así pues, yo los lavé antes de admitirlos al banquete eucarístico y antes de escuchar la confesión de los pecados de ustedes y antes de infundirles el Espíritu Santo y por tanto el carácter de verdaderos cristianos reconfirmados en la gracia y de sacerdotes míos. Hágase pues así con aquellos a quienes deben preparar para la vida cristiana. Bauticen con agua en el nombre de Dios que es uno y que es trino, y en mi nombre, y por mis méritos infinitos, para que sea borrada de los corazones la culpa original, y sean perdonados los pecados, y sean infundidas la gracia y las santas virtudes, y el Espíritu Santo pueda descender a morar en los templos consagrados que serán los cuerpos de los hombres que viven en la gracia del Señor. ¿Era necesaria el agua para borrar el pecado? El agua ni siquiera toca el alma, no, pero tampoco el signo inmaterial toca la vista del hombre. Tan material el hombre en todas sus acciones. Bien podía yo infundir la vida sin que hubiese un medio visible. Pero entonces, ¿quién lo habría creído? ¿Cuántos son los hombres que saben creer firmemente si no ven? Tomen, pues, de la antigua ley mosaica, el agua lustral, y esto está en Números 19, del 17 al 22, que ésta fue usada para purificar a los impuros y admitirlos de nuevo cuando se habían contaminado con un cadáver en los campamentos. Es verdad que todo hombre que nace está contaminado al tener el contacto con un alma muerta a la gracia, sea pues ésta con el agua lustral purificada del contacto impuro, y hágasela digna de entrar en el templo eterno.
y tengan el estima por el agua después de haber expiado y redimido, con 33 años de vida fatigosa y culminada en la pasión, y después de haber dado mi sangre por los pecados de los hombres, y le fueron extraídas del cuerpo desangrado e inmolado del mártir las aguas saludables para lavar la culpa original con el sacrificio consumado, yo les he redimido de aquella mancha. Si en el umbral de la muerte un milagro mío divino me hubiera hecho descender de la cruz, yo en verdad les digo que por la sangre derramada yo habría purificado las culpas, pero no la culpa. Para esta ha sido necesaria la consumación total. En verdad, las aguas saludables de que habla Ezequiel en Ezequiel 47 del 1 al 12 han salido de este costado mío, así que sumerjan en él a las almas, y que salgan de él inmaculadas para recibir al Espíritu Santo, que en memoria de aquel soplo que el Creador expiró en Adán, para darle el Espíritu. Y por tanto, la imagen y semejanza con él. Volverá a soplar y a morar en los corazones de los hombres que son redimidos. Bauticen con mi bautismo, pero en el nombre del Dios que es trino y uno. Porque en verdad si el Padre no hubiese querido y el Espíritu no hubiera actuado, el Verbo no se habría encarnado y ustedes no habrían recibido la redención. Por lo cual, es cuestión de justicia y de deber el que todos los hombres reciban la vida por aquellos que se han unido en querérselas dar, nombrándose así al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el acto del bautismo, que de mí tomará el nombre de cristiano, para diferenciarlo de los otros pasados o futuros, los cuales van a ser un rito, pero no van a ser signos indelebles en la parte inmortal. Y tomen el pan y el vino, como yo lo hice, y en mi nombre bendigan y fraccionen y distribuyan, y así se nutran de mí los cristianos, y hagan del pan y del vino una ofrenda al Padre de los cielos, inmolándola después en memoria del sacrificio que yo ofrecí, y que llevé a cabo en la cruz para la salvación de ustedes. Yo, sacerdote y víctima, por mí mismo me ofrecí y sacrifiqué, no pudiendo ninguno, si yo no hubiera querido, hacer esto de mí. Ustedes, mis sacerdotes, hagan esto en memoria mía, y para que los tesoros infinitos de mi sacrificio suban impetradores a Dios y desciendan propicios sobre todos aquellos que los invocan con una fe segura. Fe segura, he dicho. No se exige ciencia para gozar del eucarístico alimento y del eucarístico sacrificio, sino que solo se exige fe. Fe en que en ese pan y en ese vino, que uno autorizado por mí, y por los que después de mí van a venir, ustedes, tú, Pedro, pontífice nuevo de la nueva iglesia, tú, Santiago de Alfeo, tú, Juan, tú, Andrés, tú, Simón, tú, Felipe, tú, Bartolomé, tú, Tomás, tú, Judas Tadeo, tú, Mateo, tú, Santiago de Zebedeo, consagre en mi nombre, es mi verdadero cuerpo y mi verdadera sangre, y fe en que quien se nutre de ellos me recibe en cuerpo, en sangre, en alma y en divinidad, y fe en que quien me ofrece, ofrece realmente a Jesucristo como Él se ofreció por los pecados del mundo. Un niño o un ignorante me pueden recibir, al igual que pueden hacerlo un adulto o una persona muy docta, y el sacrificio ofrecido aportará a un niño o a un ignorante los mismos beneficios que a cualquiera de ustedes. Basta con que en ellos haya la fe y la gracia del Señor. Pero ustedes van a recibir un nuevo bautismo, el bautismo del Espíritu Santo. Yo se los he prometido y se les va a dar. El propio Espíritu Santo va a descender sobre ustedes, ya les diré cuándo, y se van a quedar repletos de él con la plenitud de los dones sacerdotales, y van a poder, por tanto, como yo lo he hecho con ustedes, infundir el Espíritu Santo de que van a estar repletos, para confirmar en la gracia a los cristianos e infundir en ellos los dones del Paráclito, sacramento regio, poco inferior al sacerdocio. Y esto está en el Éxodo 29, del 1 al 35, y en el Levítico 8. Que tenga la solemnidad, pues, de las consagraciones mosaicas, con la imposición de las manos,
y la unción con óleo perfumado, en el pasado usado para consagrar a los sacerdotes. No, no se miren tan asustados, porque no estoy diciendo palabras que sean sacrílegas. No les estoy enseñando un acto sacrílego. La dignidad del cristiano es tal que, lo repito, en poco es inferior a un sacerdocio. ¿En dónde viven los sacerdotes? En el templo. Y un cristiano va a ser un templo vivo. ¿Y qué hacen los sacerdotes? Le sirven a Dios con oraciones y con sacrificios, y cuidando de los fieles. Esto hubieran debido hacer. Y el cristiano le va a servir a Dios con la oración y con el sacrificio y con la caridad fraterna. Y van a escuchar la confesión de los pecados, así como yo he escuchado los pecados de ustedes y los de muchos, y que he perdonado, donde he visto que hay verdadero arrepentimiento. ¿Les inquieta esto? ¿Por qué? ¿Tienen miedo de no saber distinguir? He hablado otras veces sobre el pecado y sobre el juicio acerca del pecado, y al juzgar se acuerdan de meditar en las 7 condiciones por las que una acción puede ser o no puede ser pecado, y de distinta gravedad, así que les resumo. ¿Cuándo se ha pecado y cuántas veces? ¿Y quién ha pecado? ¿Y con quién se ha pecado? ¿Y con qué se ha pecado? ¿Y cuál es la materia del pecado? ¿Y cuál es la causa de este pecado? ¿Y por qué se ha pecado? Pero no temen. El Espíritu Santo les va a ayudar. Eso sí, con todo mi corazón les conjuro que se observen a una vida santa, la cual va a aumentar de tal manera en ustedes las luces sobrenaturales que van a llegar a leer sin error el corazón de los hombres, y van a poder con amor y con autoridad declarar a los pecadores temerosos de revelar su pecado o rebeldes para confesarlo el estado de su corazón, ayudando así a los tímidos y a los humillados y a los impenitentes. Y recuerden que la tierra pierde al que es absolvedor y que ustedes van a ser lo que yo era, justo, paciente, misericordioso, pero jamás débil. Yo les he dicho, lo que desaten en la tierra va a quedar desatado en el cielo, y lo que aquí aten va a quedar atado en el cielo. Por tanto, con sopesada reflexión juzguen a cada uno de los hombres, sin dejarse ustedes corromper por las simpatías o las antipatías, o por los regalos o por las amenazas, que son imparciales en todo, y para todos como es Dios, teniendo presentes así la debilidad del hombre y las insidias de los enemigos. Les recuerdo que algunas veces Dios permite también las caídas de sus elegidos, y esto lo hace no porque le guste verlos caer, sino porque de una caída puede resultar un bien futuro que es mayor. Así tiendan pues la mano a quien cae, porque ustedes no saben si esa caída puede ser la crisis que remedia una enfermedad que para siempre termina, dejando en la sangre una purificación que produce la salud, en nuestro caso, que produce la santidad. Sean por el contrario severos con los que no tengan respeto hacia mi sangre, y acabada de lavar su alma por el lavacro divino, se arrojen al cieno 100 veces. No los maldigan, pero sean severos. Exhórtenlos, y reciban su llamamiento 70 veces 7, y recurran al extremo castigo de separarlos del pueblo elegido solo cuando su pertinencia en un pecado que los escandalice a los hermanos les obligue a actuar para no hacerlos cómplices de sus acciones. Recuerden lo que yo dije. Si tu hermano ha pecado, corrígelo a solas. Si no te escucha, corrígelo ante 2 o 3 testigos. Si esto no basta, ponlo en el conocimiento de la iglesia. Si no escucha ni siquiera a la iglesia, considéralo como un gentil y un publicano. En la religión mosaica el matrimonio es un contrato, y esto está en Tobías del 7 al 14. Que en la nueva religión cristiana sea un acto sagrado e indisoluble, no solo un contrato, sobre el cual descienda la gracia del Señor, para hacer de los cónyuges 2 ministros suyos en la propagación de la especie humana. Traten desde los primeros momentos de aconsejar al cónyuge procedente de la nueva religión que induzca al cónyuge que aún se halla fuera del número de los fieles a entrar a formar parte de este número para evitar esas dolorosas divisiones de pensamiento y consiguientemente de paz que hemos observado incluso entre nosotros, pero cuando se trata de fieles en el Señor, que por ninguna razón se desuna aquello que Dios ha unido.
Y en el caso de una parte que se encuentre siendo cristiana unida a otra parte que sea gentil, yo les aconsejo que aquella lleve su cruz con paciencia y con mansedumbre, y también con fortaleza, hasta el punto de saber morir por defender su fe, pero sin abandonar al cónyuge, al que se ha unido con su pleno consenso. Este es mi consejo para una vida más perfecta en el estado matrimonial, mientras que no sea posible, lo será con la difusión del cristianismo, tener matrimonios de fieles. Entonces, sagrado e indisoluble ha de ser el vínculo, y santo ha de ser el amor. Malo sería el que por la dureza de los corazones se diera en la nueva fe lo que se dio también en la antigua, la permisión del repudio y de la separación para evitar los escándalos creados por la libidine del hombre. Y esto está en Deuteronomio 24 del 1 al 4. Y en verdad les digo que todos deben llevar su cruz en todos los estados y también en el matrimonial. Y también yo les digo que en verdad, que en ninguna presión debe doblegarse la autoridad que les afirme que no es lícito a aquel que quiera pasar a un nuevo desposorio antes que uno de los cónyuges haya muerto. Yo les digo que es mejor que una parte corrompida se separe, y ella sola o seguida por otros, antes que concederle, por retenerla en el cuerpo de la iglesia, algo que sea contrario a la santidad del matrimonio. Escandalizado a los humildes y poniéndolo en la tesitura de hacer consideraciones desfavorables a la integridad sacerdotal y sobre el valor de la riqueza o el poder. Acto serio y santo son las nupcias, y para mostrar esto estuve yo en una boda, y allí realicé el primer milagro, pero ay, si se degeneran en la libidine y el capricho. El matrimonio, contrato natural entre el hombre y la mujer, que se eleve de ahora en adelante no sólo a un contrato natural, sino también a un contrato espiritual, por el cual las almas de dos que se amen juren servir al Señor en un amor recíproco ofrecido a Él en una obediencia a su imperativo de procreación para darle hijos al Señor. Y otra cosa, Santiago, ¿te acuerdas lo que hablamos en el Carmelo? Desde entonces te he venido hablando, pero los otros esto lo ignoran. Viste a María de Lázaro ungir mis miembros en la cena del sábado en Betania. En esa ocasión les dije, ella me ha preparado para la sepultura, y en verdad lo hizo, y no para la sepultura. Ella creía que ese dolor estaba todavía lejano, pero sí para purificar mis miembros de todas las impurezas del camino y para ungirlos, y así se hubiera perfumado con el óleo balsámico al trono. La vida del hombre es un camino. La entrada del hombre en la otra vida debería ser la entrada en el reino. A todo rey se le unge y se le perfuma antes de subir a su trono y demostrarse a su pueblo. También el cristiano es un hijo de rey, que recorre su camino en la dirección al reino a donde el Padre lo llama. La muerte del cristiano no es sino sólo la entrada en el reino para subir al trono que el Padre le ha preparado. La muerte para aquel que sabiendo que está en su gracia no le teme a Dios y no le infunde Dios espanto. Ahora bien, purifíquese de todo residuo el cuerpo de aquel que deba subir al trono, para que se conserve hermoso para la resurrección, y purifíquesele el espíritu, para que resplandezca en el trono que el Padre le ha preparado para que aparezca con la dignidad que le corresponde al Hijo de tan gran Rey. Aumento de la gracia y cancelación de los pecados, de que el hombre tenga el pleno arrepentimiento, suscitación de un ardoroso deseo del bien y comunicación de la fuerza para el combate supremo, y esto ha de ser la unción que se dé a los moribundos cristianos, o dicho más propiamente, a los cristianos que están para nacer, porque yo en verdad les digo que el que se muere en el Señor nace a la vida eterna. Repitan el gesto de María en los miembros de los elegidos, y que ninguno lo considere indigno de él. Yo acepté de manos de una mujer aquel óleo balsámico, que todo cristiano pues se sienta honrado, considerándolo una gracia suprema que le viene de la Iglesia, de la que es hijo, y que lo acepte del sacerdote para quedar limpio de sus últimas manchas, y que todo sacerdote gustosamente repita en el cuerpo de su hermano moribundo el acto del amor de María para con el Cristo penante. En verdad yo les digo que aquello que en aquella ocasión ustedes no hicieron conmigo,
dejando que una mujer les llevara la delantera, y que ahora piensan en ello con mucho dolor, ahora pueden hacerlo en el futuro, y tantas veces cuantas sean las que se les inclinen con amor hacia un moribundo para prepararlo para su encuentro con Dios. Yo estoy en los mendigos y en los moribundos y en los peregrinos y en los huérfanos y en las viudas y en los prisioneros y en los que tienen hambre y sed o frío o en los que están afligidos o cansados. Yo estoy en todos los miembros de mi místico cuerpo, que es la unión de mis fieles. Ámenme en ellos y van a ofrecer reparación por el desamor de ellos y por el desamor de ustedes de tantas veces, y me van a dar gran alegría a mí y a ustedes se les va a dar mucha gloria. Y consideren que contra ustedes conspira el mundo, la edad, las enfermedades, el tiempo y las persecuciones. Eviten, pues, el ser avaros de lo que ustedes han recibido, y eviten la imprudencia, y transmitan por esto en mi nombre el sacerdocio a los mejores de entre los discípulos, para que la tierra no se quede sin sacerdotes, y que sea un carácter sagrado, concedido después de un profundo examen que no sea verbal, sino de las acciones de aquel que pide ser sacerdote o de aquel a quien se juzga apto para hacerlo. Piensen en lo que es el sacerdote y en el bien que puede hacer y en el mal que puede hacer. Han visto una muestra de lo que puede hacer un sacerdote venido a menos en su carácter sagrado. Yo en verdad les digo que por las culpas del templo esta nación va a ser dispersada, pero también les digo en verdad que igualmente va a ser destruida la tierra cuando el abominio de la desolación entre en el nuevo sacerdocio, conduciendo a los hombres a la apostasía para abrazar las doctrinas infernales. Entonces va a surgir el hijo de Satanás. Y los pueblos, tremendamente horrorizados, van a gemir, y pocos van a permanecer fieles al Señor. Entonces, entre las convulsiones del horror va a venir el final, tras la victoria de Dios y de sus pocos elegidos. Y así descenderá la ira de Dios sobre todos los malditos. Desventura, 3 veces desventura. Sí, para esos pocos ya no hay santos. Los últimos pabellones del templo de Cristo. Oh desventura, 3 veces desventura. Si para confortar a los últimos cristianos no hay verdaderos sacerdotes, entonces ¿cómo los habrá para los primeros? En verdad, la última persecución, no siendo persecución de hombres, sino del hijo de Satanás y de sus seguidores, será horrenda. Sacerdotes, tan feroz va a ser la persecución de las hordas del anticristo, que los de la última hora deberán ser más que sacerdotes. Van a tener que ser semejantes al hombre vestido de lino, tan santo que está al lado del Señor, el hombre de la visión de Ezequiel. Esto está en Ezequiel 9, del 2, 3 y 11, y Ezequiel 10, 2, 6 y 7. Deberán infatigablemente con su perfección marcar un atau en los espíritus de esos pocos fieles, para que las llamas del infierno no la cancelen. Sacerdotes, ángeles, ángeles que agiten el turíbulo cargado de los inciensos y de sus virtudes, para purificar el aire de los miasmas de Satanás. Ángeles, más que ángeles, otros Cristos, para que los fieles del último tiempo puedan perseverar hasta el final. Esto es lo que van a tener que ser. Pero el bien y el mal futuros tienen la raíz en el presente, y los saludes empiezan con un copo de nieve. Un sacerdote indigno, impuro, hereje, infiel, incrédulo, tibio o frío, y apagado e insípido, lujurioso, hace un daño que es 10 veces superior al que provoca un fiel culpable de los mismos pecados, y arrastra a muchos otros al pecado. La relajación en el sacerdocio y el acoger las doctrinas impuras y el egoísmo y la codicia y la concupiscencia en el sacerdocio, ustedes ya saben en dónde desemboca, en el deicidio, y en los siglos futuros ya no se va a poder matar al Hijo de Dios, pero sí se podrá matar la fe en Dios, la idea de Dios, por lo cual se llevará a cabo un deicidio que es aún más irreparable, porque va a carecer de la resurrección. Sí, se podrá llevar a cabo y lo veo, y podrá ser llevado a cabo por los demasiados Judas de Keriot,
de los siglos futuros, y esto va a ser un horror. Mi iglesia, removida de sus quicios por sus propios ministros, y yo, sosteniéndola con la ayuda de las víctimas, y ellos, esos sacerdotes que van a tener únicamente las vestiduras del sacerdote, pero no su alma, ayudando a intensificar las olas agitadas por la serpiente infernal contra tu barca, Pedro. En pie, yérguete, transmite esta orden a tus sucesores, mano al timón y mano dura con los náufragos, que han querido naufragar y tratan de hacer naufragar a la barca de Dios. Descarga tu mano pero salva y sigue adelante, y sé severo, porque justo es el castigo contra los hombres que son rapaces. Defiende el tesoro de la fe, y mantén alta a la luz como un faro por encima de las olas desatadas para que los que siguen a tu barca la vean y no perezcan. Pastor y nauta para los tiempos tremendos. Recoge y guía, levanta alto mi evangelio, porque en él, y no en otra ciencia, y únicamente en él, se halla la salvación. Lo mismo que nos ha sucedido a los de Israel, y aún más profundamente, van a llegar tiempos en que el sacerdocio creerá, por saber solo lo superfluo, desconociendo lo indispensable, o conociendo solo su forma muerta, esa forma con que ahora conocen los sacerdotes la ley, o sea, no el espíritu, sino más bien el revestimiento, y exageradamente recargado de adornos, creerá, y digo que creerá, ser una clase superior. Y van a venir tiempos en que el libro va a quedar sustituido por todos los demás libros, y aquel será usado solo como lo usaría uno que debiera utilizar forzadamente un objeto, o sea, mecánicamente, como un agricultor ara, o siembra, o recoge, sin meditar en la maravillosa providencia que hay en esa nueva multiplicación de las semillas que sucede todos los años. Una semilla arrojada a la tierra y removida que se hace tallo y luego espiga, y luego harina y luego pan, y esto se hace por el paterno amor de Dios. ¿Quién al llevarse a la boca un trozo de pan alza el espíritu hacia aquel que creó la primera semilla y desde siglos la hace renacer y crecer, distribuyendo con medida las lluvias y el calor, para que germine y para que se alce y para que madure, sin que se ponga lacia o se queme? Así va a llegar también el tiempo en que será enseñado el Evangelio científicamente bien, pero espiritualmente mal. Ahora bien, ¿qué es la ciencia si falta la sabiduría? Es paja, paja que se hincha y que no nutre. Y en verdad yo les digo que llegará un tiempo en que demasiados de entre los sacerdotes van a ser semejantes a pajares llenos y soberbios, y pajares que se van a mostrar arrogantes con su orgullo de que están muy llenos, como si a sí mismos se les hubiera proporcionado esas espigas que coronaron las cañas, como si todavía las espigas estuvieran en la cima de las cañas, y van a creer ser todo por tener toda esa paja en vez del puñado de las mies. Del verdadero alimento, que es el espíritu del Evangelio, y que es un montón de paja. Pero, ¿es que puede bastar la paja? Ni siquiera para el vientre del jumento basta. Y si el amo del jumento no le vigoriza al animal con los cereales y el forraje fresco, el jumento nutrido solo con la paja se debilita e incluso va a morir. Pues bien, yo les digo que va a llegar el momento en que los sacerdotes, olvidando que con pocas espigas yo instruí a los espíritus en orden a la verdad, y olvidando cuánto le costó al Señor Dios, que soy yo, ese verdadero pan del Espíritu, que es sacado por entero y solamente de la sabiduría divina y expresado por la divina palabra, que es noble en su forma doctrinal e incansable en repetirse, para que no se pierdan las verdades dichas, y humilde en su forma y sin atavíos de ciencias humanas y sin complementos históricos y geográficos, no se van a preocupar del alma ni de ese pan del espíritu, sino que sólo se preocuparán del revestimiento con que presentarlo para hacer ver a las multitudes cuántas cosas saben. Y el espíritu del Evangelio va a quedar difuminado en ellos bajo las avalanchas de la ciencia humana. Pero, si no lo poseen, ¿cómo es que van a poder transmitirlo?
¿Qué le van a dar a los fieles estos pajares hinchados? Pues paja. ¿Qué alimento van a recibir de ellos los espíritus de los fieles? Pues lo que no les va a dar más que para arrastrar una mortecina vida. ¿Y qué fruto producirán de esta enseñanza y de este conocimiento imperfecto del Evangelio? Pues el enfriamiento de los corazones, el que entren las doctrinas que son heréticas, doctrinas e ideales que son más que heréticos, incluso en vez de la única verdadera doctrina, y la preparación del terreno para la bestia que es Satanás, y para su fugaz reino de hielo, de tinieblas y de horror. En verdad yo les digo que de la misma manera que el Padre y Creador de todo multiplica las estrellas para que no se despueble el cielo, por las que, terminada su vida, así perecen, así de igual manera yo tendré que evangelizar muchísimas veces a discípulos a los que yo voy a distribuir entre los hombres a lo largo de los siglos. Y también les digo en verdad que el destino de estos va a ser como el mío, es decir, la sinagoga y los soberbios, y los van a perseguir como me han perseguido a mí. Pero tanto yo como ellos tenemos nuestra recompensa, la de hacer la voluntad de Dios y la de servirle hasta la muerte y de cruz, para que su gloria resplandezca y el conocimiento de Él no se apague. Pero tú, pontífice, y ustedes, pastores, en ustedes y en sus sucesores, velen para que no se pierda el espíritu del Evangelio, e incansablemente oren al Espíritu Santo, para que en ustedes se renueve un continuo Pentecostés, porque no saben lo que yo quiero decir, pero sí pronto lo van a saber, de forma que van a poder comprender todos los idiomas, y discernir mis voces de las de los simios de Dios. Y al decir esto me refiero a Satanás, y también van a poder elegir a aquellas, y no se dejen caer en el vacío, mis voces futuras. Cada una de ellas es un acto de misericordia mía, es pura para ayudarlos, y esas voces, cuanto más vea yo que por razones divinas que el cristianismo las necesita para superar las borrascas de los tiempos, más numerosas van a ser. Pastor Inauta Pedro, pastor Inauta, va a llegar el día en que no te va a bastar con ser pastor si no eres nauta, ni tampoco con ser nauta si no eres pastor. Ambas cosas vas a tener que ser para mantener congregados a los corderos, esos corderos que tentáculos y garras feroces van a tratar de arrebatarte, o falaces músicas de promesas imposibles te van a tratar de seducir. Y para llevar adelante la barca, esa barca que será embestida por todos los vientos del septentrión y del meridión y del oriente y del occidente, y azotada y sacudida por las fuerzas del abismo, y asaetada por los arqueros de la bestia, que es Satanás, y lamida por el aliento del fuego del dragón, que es Satanás, y que barrerá sus bordes con su cola, de forma que los imprudentes van a sufrir el fuego y van a perecer cayendo a las enfurecidas olas. Y entiéndase por enfurecidas olas todo lo que es el infierno y todo lo que es la separación del Señor. Pastor inauta en los tiempos tremendos, porque tendrás que salvar. Tu brújula, el Evangelio, pues en él están la vida y la salvación, y todo está dicho en él. Todos los artículos del Código Santo, todas las respuestas para los múltiples casos de las almas están en él. Y haz que de él no se separen ni los sacerdotes ni los fieles. Haz que no vengan dudas sobre él, ni alteraciones a él, ni sustituciones, ni sofisticaciones. El Evangelio soy yo mismo, yo soy el Evangelio. Desde el nacimiento hasta la muerte, en el Evangelio está Dios y yo soy Dios. Porque en él aparecen manifiestas las obras de mi Padre, y mis obras, porque yo soy el Hijo, y las obras del Espíritu Santo. El Evangelio es amor. Yo he dicho, mi palabra es vida, y he dicho que Dios es caridad. Que conozcan pues los pueblos mi palabra, y tengan en ellos el amor, o sea, a Dios, para tener el reino de Dios. Porque el que no está en Dios no tiene en sí mismo la vida. Porque los que no reciban la palabra del Padre no van a poder ser una sola cosa con el Padre, ni conmigo, ni con el Espíritu Santo en el cielo, y no van a poder pertenecer a ese único redil que es santo, como yo quiero que lo sea. No van a ser sarmientos unidos a la vid,
porque el que rechaza en su totalidad o en su parcialidad mi palabra, ese es un miembro por el que ya no le circula la savia de la vid. Mi palabra es la savia que nutre y que hace crecer y fructificar. Todo esto lo van a hacer en recuerdo de mí, en memoria mía, porque yo se los he enseñado. Y mucho más podría decirles sobre estas cosas, pero yo me he limitado a echar la semilla. El Espíritu Santo la va a hacer germinar. He querido darles yo la semilla, porque yo conozco los corazones de ustedes y sé cómo van a titubear y cómo ahora titubean a causa del miedo por las indicaciones espirituales que son inmateriales. El miedo a caer en el engaño paralizaría la voluntad de ustedes y por eso les he hablado yo primero de todas las cosas, pero luego el Paráclito les va a recordar mis palabras y se las va a ampliar detalladamente y no van a temer porque van a recordar que la primera semilla yo se las di. Déjense guiar por el Espíritu Santo. Si mi mano les ha guiado con dulzura, la luz del Espíritu Santo es dulcísima. Él es el amor de Dios. Así yo me marcho contento porque sé que Él ocupará mi lugar y les guiará al conocimiento verdadero de Dios. Ustedes todavía no lo conocen, a pesar de que se les haya hablado mucho de Él. Pero eso no es culpa de ustedes, porque ustedes han hecho todo por comprenderme y por eso es que están justificados, a pesar de que hayan comprendido poco en 3 años. La falta de la gracia les ofuscaba el espíritu. Ahora también van a comprender poco, aunque la gracia de Dios ya haya descendido de mi cruz sobre ustedes. Ustedes tienen la necesidad del fuego. Un día hablé de esto a uno de ustedes, yendo por los caminos de las orillas del Jordán. La hora ha llegado y vuelvo a mi Padre, pero yo no los dejo solos, porque les dejo la Eucaristía, o sea, a su Jesús hecho alimento para los hombres, y les dejo al amigo, al Paráclito, porque Él los guiará. Paso las almas de ustedes de mi luz a su luz, y Él llevará a cabo la formación de ustedes. ¿Nos dejas ahora, aquí, en este monte? Están todos desolados. No, todavía no, pero el tiempo vuela y pronto va a llegar ese momento. No me dejes en la tierra sin ti, Señor, porque yo te he querido desde tu nacimiento hasta tu muerte, y desde tu muerte hasta tu resurrección y siempre. Pero demasiado triste sería saber que no estuvieras ya entre nosotros. Escuchaste la oración del padre de Eliseo, has recogido las peticiones de muchos, así pues, acoge la mía, Señor, le suplica Isaac de rodillas, tendidas sus manos hacia adelante. La vida que todavía podrías tener sería predicación de mí, y quizás gloria de martirio. Supiste ser mártir por amor a mí cuando era niño, y temes ahora hacerlo por amor a mí, que ya estoy glorioso. Mi gloria consistirá en seguirte, Señor, porque soy pobre e ignorante. Todo lo que podría dar yo lo he dado con buena voluntad. Y ahora, lo que yo querría sería seguirte, pero hágase como tú quieres, ahora y siempre. Jesús pone sobre la cabeza de Isaac la mano y la mantiene, haciendo una larga caricia mientras que dice a todos los presentes: ¿Ustedes no tienen preguntas para hacerme? Son las últimas lecciones, así que hablen a su maestro. ¿Ven cómo los pequeños tienen la confianza conmigo? En efecto, también hoy Marxiam apoya la cabeza en el cuerpo de Jesús, pegándose fuertemente a él, e Isaac tampoco ha mostrado reticencia en exponer su deseo. La verdad, sí, tenemos preguntas que hacerte, le dice Pedro. Pues adelante, pregunten. Sí, ayer al declinar del día, cuando nos dejaste, estuvimos hablando entre nosotros sobre lo que habías dicho. Ahora otras palabras se acumulan en nosotros por lo que acabas de decir, ayer y también hoy. Si lo pensamos bien, has hablado como si fueran a surgir herejías y divisiones, y pronto, además, esto nos hace pensar que tendremos que ser muy prudentes con los que quieran incorporarse a nosotros, porque está claro que en ellos estará la semilla de la herejía y de la división. ¿Lo crees? ¿Y no está dividido ya Israel respecto a venir a mí? Tú quieres decir que el Israel que me ha querido nunca será hereje y nunca va a estar dividido, ¿no? Pero, ¿acaso ha estado unido alguna vez desde hace siglos?
¿Acaso estuvo unido incluso en los momentos de su antigua formación? ¿Y ha estado unido en seguirme? En verdad yo te digo que está en él la raíz de la herejía. Pero, pero es idólatra, ese es el pero. Y vive en la herejía desde hace siglos, bajo la apariencia externa de fidelidad. Así yo completo tu pero. Ya conoces sus ídolos y sus herejías. Los gentiles serán mejores por eso. Yo no los he excluido y se los digo, hagan lo que yo he hecho. Esta será para ustedes una de las cosas más difíciles, y yo lo sé, pero traigan a su memoria a los profetas que profetizan la vocación de los gentiles y la dureza de los judíos. Esto está en Isaías 45, 14 al 17, 49, 5, 6, 55 al 60, en Jeremías 16 del 19 al 21, Miqueas 4, 1 y 2, Sofonías 3, 9 y 10, Zacarías 8, 20 al 23, y profetizan la dureza de los judíos. Por ejemplo, así está en el Éxodo 32, 7 a 10, 33 del 5 al 34, y en el Deuteronomio 9 del 1 al 14, 31 del 24 al 27. Y está también en la segunda de Crónicas 30 del 7 al 8, 36 del 14 al 16, Jeremías 3 del 6 al 25, 4 del 1 al 14, 7 del 21 al 28, Ezequiel 2 del 3 al 8, 3 del 4 al 9, 6 del 11 al 14, 7 del 15 al 27, 8 del 11, y en el segundo de Crónicas también del 12 al 20 y del 20 al 22. Todas estas citas pueden ser revisadas para que se dé cuenta todo lo que dice el Señor. Así pues, continúo con la lectura. ¿Qué razón tendrías para cerrar las puertas del reino a los que me aman y se acercan a la luz que su alma buscaba? Ustedes los creen más pecadores que ustedes porque hasta el momento no han conocido a Dios, porque han seguido su religión y la van a seguir hasta que no se vean atraídos por la nuestra. Eso no deben hacerlo, y yo se los digo que muchas veces son mejores que ustedes, porque, teniendo una religión que no es santa, ellos sí saben ser justos. No faltan los justos en ninguna nación, ni tampoco en ninguna religión. Dios observa las obras de los hombres, no sus palabras. Y si ve que un gentil, por justicia de corazón, hace naturalmente lo que la ley del Sinaí manda, ¿por qué Dios debería considerarlo abyecto? ¿No es aún más meritorio el que un hombre que no conoce el mandato de Dios de no hacer esto o aquello porque está mal, se imponga por sí mismo un imperativo de no hacer lo que su razón le dice que no es bueno y lo siga fielmente? ¿No es esto un mayor respeto al mérito relativo de aquel que, conociendo a Dios, que es fin del hombre, y conociendo la ley, que permite conseguir este fin, haga continuos compromisos y continuos cálculos para adecuar ese imperativo perfecto a su voluntad corrompida? ¿Esto qué les parece? ¿Ustedes creen que Dios aprecia las escapatorias que Israel ha puesto a su obediencia para no tener que sacrificar mucho su concupiscencia? ¿Qué les parece? ¿Creen que cuando salga de este mundo un gentil, justo ante Dios por haber seguido la recta ley de su conciencia, que éste se impuso, Dios lo va a juzgar como si fuera un demonio? Yo les digo que Dios va a juzgar las acciones de los hombres, y el Cristo, que es juez de todas las gentes, va a premiar a aquellos en quienes el deseo del alma tuvo la voz de la íntima ley para llegar al fin último del hombre, que es Dios, y que también es unirse de nuevo con su Creador, con el Dios desconocido para los paganos, pero sentido como verdadero y santo, y más allá del escenario pintado de los falsos Olimpos. Es más, tengan mucho cuidado de no ser ustedes escándalo para los gentiles. Ya demasiadas veces ha sido mancillado el nombre de Dios entre los gentiles por las obras de los hijos del pueblo de Dios. No vayan a intentar creerse tesoreros absolutos de mis dones y de mis méritos.
Yo he muerto por los judíos y por los gentiles, y mi reino va a ser de todas las gentes, así que no abusen de la paciencia con que Dios les ha tratado hasta este momento, diciéndose a ustedes mismos, a nosotros todo nos está permitido. Eso no es así. Y se los digo, porque ya no existe este o aquel pueblo, solo existe mi pueblo. Y en él tienen el mismo valor los vasos que se han gastado en el servicio del templo y los que ahora se colocan en las mesas de Dios. Es más, muchos vasos gastados en el servicio del templo, pero no en el servicio de Dios, serán arrinconados, y en vez de ellos, sobre el altar, van a ser colocados los que ahora no conocen ni el incienso, ni el aceite, ni el vino, ni el bálsamo, pero que están deseosos de llenarse de esto y de ser usados para la gloria de Dios. No exijan mucho a los gentiles, basta con que tengan la fe y con que obedezcan a mi palabra. Una nueva circuncisión toma lugar de la antigua. De ahora en adelante, la circuncisión del hombre es la circuncisión del corazón. La del espíritu es mejor aún que la del corazón, porque la sangre de los circuncisos, que significa la purificación de aquella concupiscencia que excluyó a Adán de la filiación divina, ha quedado sustituida por mi sangre, que es purísima, la cual es válida en el circunciso y en el incircunciso, y en cuanto al cuerpo, con tal de que tenga mi bautismo, y de que renuncie a Satanás, al mundo y a la carne por amor a mí. Así que no desprecien a los que no son circuncisos, porque Dios no despreció a Abraham, a quien por su justicia y antes de la circuncisión le mordiera su carne. Eligió como jefe de su pueblo. Y si Dios estableció un contacto con Abraham, y esto está en el Génesis 12, 1, 3 y 7, y estableció Dios este contacto para transmitirle sus preceptos cuando era un incircunciso, ustedes van a poder establecer contacto con los que son incircuncisos para instruirlos en la ley del Señor. Consideren cuántos pecados han cometido y a qué pecado han llegado los que sí tienen circuncisión. Así pues, no sean intransigentes con los gentiles. Pero tenemos que decirles a ellos lo que tú nos has enseñado. No comprenderán nada porque no conocen la ley. Eso lo dicen ustedes, pero ¿acaso ha comprendido Israel que conocía la ley y los profetas? Es verdad. De todas formas, estén atentos. Van a decir lo que el Espíritu les sugiera que digan, y eso con toda exactitud y sin miedos, y sin querer obrar por su propia iniciativa. Y cuando de entre los fieles les surjan falsos profetas, los cuales van a manifestar sus ideas como si fueran ideas inspiradas, y van a ser los herejes, pues combatan con los medios más estables que la palabra sus doctrinas heréticas. Pero no se preocupen, porque el Espíritu Santo les va a guiar. Y yo nunca digo nada que no se cumpla. ¿Y qué vamos a hacer, Señor, con los herejes? Van a combatir con todas las fuerzas la herejía en sí misma, pero traten con todos los medios de convertir para el Señor a los herejes. No se cansen de buscar las ovejas descarriadas para conducirlas de nuevo al redil. Oren, sufran, inciten a orar y a sufrir. Vayan pidiendo sacrificio y sufrimientos a los puros, a los buenos, a los generosos, porque con estas cosas se convierten los hermanos. La pasión de Cristo continúa en los cristianos. No los he excluido a ustedes de esta gran obra que es la redención del mundo. Ustedes todos son miembros de un único cuerpo. Ayuden, pues, a este cuerpo ayudándose entre ustedes. Y el que esté sano y que sea fuerte, que trabaje para los que son más débiles. Y quien esté unido, que extienda las manos, y que llame a los hermanos que están lejos. ¿Pero lo sabrá después de haber sido hermanos bajo un mismo techo? Sí lo sabrá. ¿Y por qué? Por muchas razones, porque van a llevar todavía mi nombre. Es más, se van a gloriar de él y trabajarán por extender el conocimiento de mi nombre. Van a contribuir a que yo sea conocido hasta los últimos confines de la tierra, y no se los impidan, porque yo les recuerdo
que el que no está contra mí está conmigo y está de mi parte. Pero, pobres hijos, su trabajo va a ser siempre parcial y sus méritos van a ser siempre imperfectos. No podrán estar en mí si están separados de la vid, y yo soy la vid. Sus obras serán siempre incompletas, y ustedes, y digo ustedes, y hablo a los que les van a suceder, vayan a donde estén ellos, y no digan farisaicamente, no voy para no contaminarme, o perezosamente, no voy porque ya hay quien predica al Señor, o temerosamente, no voy para no ser repelido por ellos. Sí, vayan, vayan, se los digo, a todas las gentes, hasta los confines del mundo, para que sea conocida toda mi doctrina y mi única iglesia, y las almas tengan la manera de entrar a formar parte de ella. ¿Y diremos o escribiremos todas tus acciones? Yo les he dicho que el Espíritu Santo les va a aconsejar sobre lo que conviene decir o callar según los tiempos, y ya ven que todo lo que he realizado es creído o negado, y que algunas veces es blandido por las manos que me odian, que se toman como arma contra mí, y me han llamado Belcebú, cuando como maestro y en presencia de todos yo obraba milagros. ¿Qué dirán ahora cuando sepan que tan sobrenaturalmente yo he obrado? Yo voy a ser blasfemado más aún, y ustedes van a ser perseguidos antes de su momento, y por tanto callen hasta que llegue la hora de hablar. Pero, ¿y si esa hora llegara cuando ya nosotros, testigos, hubiésemos muerto? En mi iglesia siempre habrá sacerdotes y doctores y profetas y exorcistas y confesores y obradores de milagros inspirados. Todo lo que ella requiere para que las gentes reciban de ella lo necesario. El cielo, la iglesia triunfante, no dejará sola a la iglesia docente, y ésta socorrerá a la iglesia militante. No son tres cuerpos, son un solo cuerpo. No hay división entre ellas, sino comunión de amor y de fin. Amar la caridad, gozar de la caridad en el cielo, su reino. Por eso, también la iglesia militante deberá, con amor, aportar los sufragios a la parte suya que, destinada ya a la triunfante, todavía se encuentra excluida de ésta por la razón de la satisfactoria reparación de las faltas absueltas, pero no expiadas enteramente, ante la perfecta divina justicia. En el cuerpo místico todo debe hacerse en el amor y por el amor, porque el amor es la sangre que por él circula. Socorran a los hermanos que purgan, de la misma manera que he dicho que las obras de misericordia corporales les conquistan un premio en el cielo. También les he dicho que se los conquistan las obras espirituales, y yo les digo en verdad que el sufragio para los difuntos, para que entren en la paz, y esto es una gran obra de misericordia, por la cual Dios les bendecirá, y van a estar agradecidos también los beneficiarios de este sufragio, es decir, los difuntos. Y se los digo, que cuando en el día de la resurrección de la carne van a estar todos congregados ante Cristo, que es el único juez, entre aquellos a quienes yo bendeciré, estarán los que tuvieron el amor por los hermanos que fueron purgantes, ofreciendo y orando por su paz. Ninguna buena acción va a quedar sin fruto, y muchos van a resplandecer vivamente en el cielo, sin haber predicado, ni administrado, ni realizado viajes apostólicos, sin haber abrazado especiales estados, sino solamente por haber orado, por haber sufrido, por dar paz a los purgantes, por llevar a la conversión a los mortales. También estas personas que son sacerdotes, a quienes el mundo desconoce, y que son apóstoles desconocidos y víctimas que solo Dios ve, van a recibir el premio de los jornaleros del Señor, porque habrán hecho de su vida un perpetuo sacrificio de amor por los hermanos y por la gloria de Dios. Y en verdad les digo que a la vida eterna se llega por muchos caminos, y uno de ellos es este, y es muy apreciado por mi corazón. ¿Tienen alguna otra cosa que preguntar? Hablen. Señor, ayer, y no solo ayer, pensábamos que habías dicho,
se van a sentar en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero ahora somos 11. Elige, Señor, al duodécimo. Tú elige al duodécimo, porque es tarea tuya, Pedro. ¿Mía? Mía no, Señor, tú indícalo. Yo elegí a mis 12 ya una vez y los formé, y luego elegí a su cabeza, y luego les di la gracia, y les infundí a ellos el Espíritu Santo. Ahora es tarea suya andar, porque ya no son lactantes ni incapaces de caminar. Pero dinos al menos, ¿dónde debemos poner nuestros ojos? Miren, esta es la parte selecta del rebaño, les dice Jesús, señalando en un círculo a los que de los 72 están presentes. Nosotros no, Señor, nosotros no. El puesto del traidor nos da miedo, le suplican estos. Tomamos a Lázaro, ¿quieres, Señor? Jesús calla. José de Arimatea, Nicodemo, y Jesús calla. Claro, Lázaro. ¿Y al amigo perfecto queréis darle el lugar que vosotros no queréis? Dice Jesús. Señor, quisiera decir algo, dice el celote. Habla. Lázaro, por amor a ti, yo estoy seguro de ello, tomaría incluso ese lugar y lo ocuparía de una manera tan perfecta que haría olvidar de quién fue ese puesto. Pero por otros motivos a mí no me parece conveniente hacerlo. Las virtudes espirituales de Lázaro están en muchos de entre los humildes de tu rebaño, y creo que sería mejor dar a estos la prioridad, para que los fieles no digan que se buscó solo el poder y las riquezas, que es cosa de fariseos, en vez de la virtud, a secas. Has hablado bien, Simón, y es más aún, has considerado que has hablado con justicia, y sin que la amistad con Lázaro te pusiera un cortapisas. Pues entonces hacemos a Marciam el apóstol duodécimo, porque es ya un jovencito. Yo, para borrar ese vacío horrendo, aceptaría, pero no soy digno. ¿Cómo podría yo hablar, siendo solo un jovencito, a un adulto? Señor, di si tengo razón. Tienes razón. De todas formas, no tengas prisa, porque llegará el momento y se van a asombrar entonces de tener todos un pensamiento común. Oren mientras tanto. Yo me marcho. Retírense en oración, y me despido de ustedes por ahora. Esmérense en estar todos para el 14 de Siv, en Betania. Se levanta, y todos se arrodillan y se postran con el rostro en tierra entre la hierba. Los bendice, y entonces la luz, servidora suya que lo anuncia y lo precede cuando viene, y que lo envuelve cuando se marcha, lo abraza y lo oculta, absorbiéndolo una vez más. Capítulo 636. La Pascua suplementaria. La orden de Jesús esta vez ha sido ejecutada al pie de la letra, de manera que Betania rebosa de discípulos. Los prados, los senderos, los huertos y los olivares de Lázaro están llenos de discípulos y, no siendo estos suficientes para contener a tantas personas que además no quieren dañar los bienes del amigo de Jesús, muchos se han diseminado por entre los olivares que conducen de Betania a Jerusalén por los caminos del monte de los olivos. Están más cerca de la casa de los discípulos antiguos y más lejanos y muchos otros. Caras poco conocidas o completamente desconocidas, pero ¿quién podría ya reconocer tantas caras y nombrarlas? Yo creo que son centenares, y de vez en cuando, entre el revoltillo, una cara o un nombre que me recuerdan a caras ya vistas entre aquellos a quienes Jesús favoreció o que convirtió, quizás en los últimos momentos, pero es superior a mis capacidades el recordar tantos rostros y tantos nombres y el reconocerlos a todos. Sería como pretender que hubiera reconocido a los que estaban en la multitud que se apiñaba en las calles de Jerusalén el domingo de Ramos o el doloroso viernes, o que cubría el Calvario con su tapiz de rostros, en su mayoría contraídos por el odio. Los apóstoles entran en la casa de Simón o salen de ella, moviéndose entre las personas para mantenerlas en calma o responder a sus preguntas. Los ayudan en esto Lázaro y Maximino.
Tras las ventanas del piso de arriba de la casa de Simón se ven aparecer y desaparecer todas las caras de las discípulas, y cabelleras grises u obscuras, entre las que resaltan las cabezas rubias de María, de Lázaro y de Aurea. De vez en cuando, una se asoma a mirar y luego se retira, y están todas, todas, jóvenes y ancianas, incluso las que nunca habían venido, como Sara, de Afec. En la terraza juegan los niños que Sara recogió, los nietos de Ana de Meron, María y Matías. El niño Salem, que es el niño deforme que era nieto de Nahum, y que ahora vive feliz y sano, y otros más, y es una bandada de pajaritos felices vigilados por Marxiam, y por otros discípulos jovencitos, como el pastorcito de Enon y Yaya de Pelia. Y veo ahora entre los niños al niño de Sidón, que era ciego, y que se supone que su padre lo ha traído consigo. Empieza la puesta del sol en un tercísimo cielo, y Pedro solicita el parecer de Lázaro y de sus compañeros. Yo digo que convendrá despedir a la gente. ¿Qué piensan ustedes? Hoy tampoco va a venir, y muchos de estos tienen que celebrar esta noche la pequeña Pascua. Sí, conviene despedirlos. Quizás el Señor ha considerado conveniente no venir hoy. En Jerusalén se han reunido todos los del templo, y no sé cómo les ha llegado la voz de que Él venía. Y dice Lázaro, bueno, y aún así, ¿qué pueden hacer ya? ¿Y qué pueden hacerle además los otros? Dice así con vehemencia Judas Tadeo. Olvidas que ellos son ellos. Y con esto yo te he dicho todo. Aunque a él no le puedan hacer nada malo ya, a estos que sí han venido a adorarlo, sí que pueden hacerles mucho daño. Y el Señor no quiere perjudicar a sus fieles. Además, ¿tú crees que ellos, cegados como están por su pecado y por ese pensamiento suyo, siempre el mismo e inmutable, entre el barullo de ideas que hay en su cabeza, no tienen también la de que el Señor haya resucitado, o sea que no haya muerto nunca? Y que haya salido de allí como uno que se despertara por sí solo o con la complicidad de muchos. Ustedes no saben qué espesura agreste de pensamientos y qué enredo y qué borrasca de suposiciones hay en ellos. Ellos se lo han procurado a sí mismos por no confesar la verdad, y verdaderamente se puede decir que los cómplices de ayer hoy están separados por la misma causa que antes los unía, y a algunos les han seducido sus ideas. ¿Qué no ven que algunos ya no están entre los discípulos? Les dice Lázaro. Déjalos que se marchen, otros mejores han venido. Está claro que dentro del número de los que se han marchado hay que buscar a los que han dicho al Sanedrín que el Señor estaría aquí el 14º día del segundo mes. Y después de la delación, no tienen ya el coraje de venir. Fuera, fuera, basta ya de traidores, dice Bartolomé. Siempre los vamos a tener, amigo. El hombre demasiado fácilmente cede ante las impresiones y ante las presiones, pero no debemos temer porque el Señor ha dicho que no debemos temer, le dice el celote. Pues no tememos. Hace pocos días todavía teníamos miedo, ¿se acuerdan? Yo por mi parte, cuando pensaba en el regreso aquí, sentía miedo, y ahora me parece que ya no tengo ese temor, pero yo no me fío demasiado de mí y ustedes tampoco se fíen demasiado de sus cefas, porque ya una vez he demostrado que yo soy arcilla que se deshace en vez de granito compacto. Bueno, pues vamos a despedir a estos. Hazlo, Lázaro. No, Simón Pedro, hazlo tú porque eres el jefe, dice Lázaro, pasando benévolamente un brazo por los hombros de Pedro y llevándolo hacia la escalera y escalera arriba hasta la terraza que circula en la casa de Simón. Cuando Pedro hace el ademán de hablar, la gente que está cerca se calla y los que están más lejos se acercan, y Pedro espera a que la mayoría esté ahí en torno, y luego dice, hombres venidos de todos los lugares de Israel, escuchen. Yo les exhorto a que vuelvan a la ciudad, porque el sol ha empezado a descender, así que márchense, pues. Si él viene, se los haremos saber, cueste lo que cueste, y que Dios esté con ustedes. Se retira y entra en una habitación que es vasta y luminosa, donde están congregadas en torno a la Virgen todas las discípulas más fieles, así como las otras mujeres que querían al Señor como maestro, a pesar de no haberlo seguido nunca en sus desplazamientos, pero va a un rincón a sentarse y mira a María que le sonríe. La gente afuera lentamente se separa en dos partes.
la de los que se quedan y de las que se vuelven a la ciudad. Y voces de personas mayores que llaman a los niños y vocecitas de niños que responden, y luego el murmullo desciende de tono. Y ahora, dice Pedro, nos marchamos también nosotros. Padre, pero el Señor dijo que iba a estar aquí. Eso ya lo sé, pero como ves, no ha venido, y es el día prescrito. Sí, y mi hermano ha preparado todo para ustedes, y aquí llega Marcos de Jonás, que viene para guiaros y para abrirlos la cancilla. Pero también voy yo, y todos vamos. Lázaro ha preparado para todos, dice María de Magdala. ¿Y dónde va a ser la cena para tanta gente? El mismo Getsemaní va a ser de cenáculo, dentro de la casa, pues la habitación para los que Jesús ha dicho fuera junto con la casa y las mesas de los otros, pues así lo ha querido. ¿Quién, Lázaro? No, el Señor. ¿El Señor? Pero es que ¿cuándo ha venido? Ha venido. ¿Y qué más te da el día? Ha venido y ha hablado con Lázaro. Yo creo que él viene, es más, ha venido a visitar a cada uno de nosotros, aunque no todos lo digan, porque guardan esa alegría como su más preciada perla, que hasta le temen mostrarla porque tienen miedo de que pierda su esplendor más hermoso, los secretos del rey, dice Bartolomé, y mira el grupito de las discípulas vírgenes, que se ponen como la púrpura, como si en sus caras se reflejaran los rayos del sol poniente, pero lo que las enciende es una llama espiritual de intensa alegría. María, la Virgen de las Vírgenes, que viste una túnica de blanco lino, una azucena vestida de candor, agacha la cabeza, sonriendo sin hablar, como se parece en este momento a la Virgencita de la Anunciación. Está claro que solos no nos deja, aunque así nos parezca visiblemente. Según mi opinión, es Él el que pone en mi pobre corazón y en mi mente, que es aún más pobre, ciertos pensamientos, le confiesa Mateo. Y los otros no hablan, y se miran, mientras que se ponen los mantos observándose recíprocamente, pero el cuidado mismo con que algunos se tapan lo más posible la cara para ocultar la onda de la alegría espiritual que emerge al pensar en los divinos secretos y encuentros, pone en claro que pertenecen al grupo de los más privilegiados. Díganlo, ¿no? Dicen los otros. No es que vamos a estar celosos, ni tampoco queremos saber indiscretamente, pero sí será un consuelo para nosotros la esperanza de no estar para siempre privados de verlo. Recuerden las palabras de Rafael a Tobías. Bueno es mantener oculto el secreto del rey, pero también es honorífico revelar y publicar las obras de Dios. Y esto está en Tobías 12, parte 7. Tiene razón el ángel de Dios de mantener el secreto de las palabras que él les haya dicho, pero también en revelar su continuo amor a nosotros. Santiago de Alfeo mira a María como para recibir una luz, y visto por la sonrisa de que ella asiente, dice, es verdad, he visto al Señor, y no dice más. Y es el único que lo dice. Los otros dos que se habían tapado mucho, o sea, Juan y Pedro, no dicen nada. Salen todos en grupo delante, y los 11, y luego en torno está María, y Lázaro con sus hermanas, y las discípulas como últimos. Así también están como últimos los pastores, y muchos de los 72 discípulos, y se encaminan hacia Jerusalén por el camino que lleva al monte de los olivos, y los niños que quedan van y vienen corriendo felices. Marcos muestra un caminito que sortea el campo de los Galileos y las zonas más transitadas y que lleva directamente a la cerca nueva del huerto de los olivos, y abre, y los invita a pasar y cierra. Muchos discípulos se intercambian las palabras en un tono bajo y alguno de ellos va a preguntar algo a los apóstoles, especialmente a Juan, pero hacen gestos que significan que esperen y que no es el momento para hacer lo que piden, y así todos se tranquilizan. Cuánta paz en este vasto olivar, besado aún por los últimos rayos del sol en sus partes más altas, y ya en la sombra en las más bajas. Hay un suave frufru del viento entre las frondas verde plata y un alegre cantar de pájaros despidiéndose del día que ya muere. Ahí está la casita del guardia, y en la terraza que le hace de techo, Lázaro ha mandado disponer una cobertura de toldos de forma que aquella se ha transformado en un ventilado cenáculo para los discípulos que un mes antes no habían podido celebrar la Pascua. Abajo, dispuestas en una pequeña y bien limpia explanada, hay otras mesas, y dentro de la casa, en la habitación, mejor está la mesa de las discípulas. Se llevan a las distintas mesas de los que no han celebrado la Pascua los corderos asados, las verduras, los ácimos,
y la salsa rojiza, y se pone en las mesas el cáliz del rito. Pero en las de las mujeres no está este cáliz, sino que hay tantas copas cuantas son las comensales, y se deduce que de esta parte de la ceremonia estaban eximidas las mujeres. Y en las mesas de los que han celebrado ya la Pascua en su debido momento está el cordero, pero faltan los ázimos y las verduras con la salsa rojiza. Lázaro y Maximino lo dirigen todo, y Lázaro se inclina hacia Pedro para decirle algo. Es algo que le hace al apóstol menear bruscamente la cabeza, negando con una obstinación increíble. Pues es función tuya, dice Felipe, que está a su lado. Pero Pedro, señalando a Santiago de Alfeo, dice, este es el que debe hacerlo. Y mientras debaten esto, el Señor se aparece donde empieza la explanada y saluda. Paz a ustedes. Y todos se ponen de pie, y el ruido advierte a las discípulas de lo que está sucediendo y están para salir, pero en esto Jesús ya entra en la casa, y así las saluda también a ellas, y María dice, Hijo mío, y lo venera más profundamente que todos los demás, enseñando con ese gesto que por muy amigo que pueda Jesús ser, amigo y pariente hasta el punto de ser incluso el Hijo, aún así sigue siendo Dios, y como a Dios se le ha de venerar, y venerarlo siempre, con espíritu adorador, aunque su amor por nosotros sea tan pleno, que lo lleve a darse como si fuera un hermano y esposo nuestro con toda familiaridad. La paz a ti, querida madre. Siéntense y coman. Y yo subo arriba, donde Marciam espera su premio. Y sale otra vez para subir por la pequeña escalera y llama con fuerte voz. Simón Pedro y Santiago de Alfeo, vengan. Y los dos nombrados suben detrás de él, y Jesús se sienta ante la mesa del centro, donde está Marciam, y dice a los dos apóstoles, van a hacer lo que yo les diga. Y a Matías, que está sentado en la presidencia de la mesa, empieza el banquete pascual. Jesús esta noche tiene a Marciam a su lado, en el lugar donde estaba Juan la otra vez. Pedro y Santiago están detrás del Señor, esperando sus órdenes. Y con el mismo ritual de la cena pascual se desarrolla esta. Hay los himnos, hay las preguntas y el beber de los sucesivos cálices. Y no sé si en las otras mesas se verifica lo mismo. Donde está Jesús yo me concentro, a menos que un deseo suyo no me obligue a ver otra cosa. Y de todo me olvido para contemplar a mi Señor, que ahora está ofreciendo los mejores trozos de su cordero. Lo ha tomado y lo ha puesto en su plato, pero no lo come. Como tampoco se come las verduras, ni la salsa, ni tampoco bebe del cáliz. A Marciam, que llega incluso a un estado de beatitud. Jesús al principio había hecho a Pedro una señal de que se inclinara para escucharlo, y Pedro, después de escucharlo, había dicho con fuerte voz, en este momento, el Señor, siendo padre y cabeza de su familia, ofreció por todos nosotros el cáliz, y ahora hace una nueva señal a Pedro, el cual de nuevo lo escucha y de nuevo se alza para decir. Y en este momento, el Señor se ciñó para purificarnos y enseñarnos lo que habíamos de hacer nosotros mismos para celebrar dignamente el sacrificio eucarístico. Y así, la cena continúa. Y Pedro, tras una nueva señal, dice, en este momento el Señor tomó el pan y el vino y lo ofreció, y orando los bendijo, y hechas las partes, nos las distribuyó a nosotros diciendo, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre del Nuevo Testamento eterno, que por ustedes y por muchos será derramada para el perdón de los pecados. Así Jesús se pone de pie y está majestuosísimo, y le ordena a Pedro y a Santiago que tomen un pan y que lo partan en pequeños trozos y que llenen de vino una copa, que es la más grande que haya en las mesas. Ellos obedecen y sostienen delante de él el pan y el vino, y Jesús entonces extiende sobre el pan y el vino sus manos orando, sin ningún gesto, aparte de la mirada arrobada. Distribuyan las partes del pan y pasen el cáliz fraterno. Todas las veces que así lo hagan, lo van a hacer en memoria mía. Y los dos apóstoles obedecen llenos de veneración. Jesús, mientras que se verifica la distribución de las especies, baja donde las mujeres. Pienso, pero no lo veo porque yo no entro donde ellas están. Que Jesús da la comunión a su madre con sus propias manos, eso es un pensamiento mío, y no sé si eso responde a la realidad, pero no comprendería por qué se marchó allí, si no hubiera sido para hacer esto. Y luego vuelve a la terraza y ya no se sienta. La cena entonces toca a su fin y él dice, ¿todo está consumado? Todo está consumado, Señor.
Así hice yo en la cruz. Álcense y oremos. Y extiende sus brazos como si estuviera en la cruz y entona la oración del Padre nuestro. No sé por qué lloro en este punto, y pienso que quizás es la última vez que se la oigo decir, y de la misma manera que ningún pintor o ningún escultor va a poder jamás darnos la verdadera efigie de Jesús, así igualmente ninguno, por muy santo que sea, va a poder decir al mismo tiempo tan viril y dulcemente el Padre nuestro. Sentiré siempre una gran nostalgia de estos Padres nuestros que son oídos a Jesús. Son verdaderos coloquios del alma con el Padre amadísimo y adoradísimo de los cielos. Son gritos de honor y obediencia, de fe y de sumisión, y de humildad y misericordia, de deseo, de confianza, de todo. Así márchense, y que la gracia del Señor esté con todos ustedes y su paz les acompañe, les dice Jesús despidiéndolos, y se despide en medio de un fulgor de luz que supera con mucho al claror de la luna que está ya llena, y está alta sobre el huerto silente, y también el fulgor de las lámparas que están sobre las mesas. No hay ni una voz. Hay lágrimas en los rostros y adoración en los corazones, nada más. La noche vela y conoce junto con los ángeles los latidos de estos benditos.